más su Espíritu Santo glorifique a Cristo en nuestro corazón, que su palabra, Dios, nos exhorte, seamos animados en esta tarde, Dios, a vivir como discípulos de Cristo, a vivir como hijos de Dios, a vivir, Señor, conforme a su voluntad. Señor, usted sea glorificado y usted reine en toda vida, en todo corazón y en toda mente. Lo rogamos a través de Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Bendito sea el Señor. Quiero invitarles esta tarde a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 12. Libro de Hechos, capítulo 12. Libro de Hechos, capítulo 12. Libro de Hechos, capítulo 2. Versículo 5. Cuando la iglesia ora, Hechos capítulo 12, versículo 5, dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Yo creo que todos sabemos que la oración es el medio que Dios ha hecho para que conversemos con él. Creo que todos tenemos claro que la forma de comunicarnos con Dios es a través de la oración. Pero pocas veces, o creo que aún no hemos descubierto el verdadero sentido y la profundidad que tiene la oración hasta el momento que nos toca vivir una situación extrema. Y cuando me refiero a situaciones extremas, solamente cuando nosotros pasamos por tiempos de muerte o tiempos de situaciones donde la vida de una persona está en peligro, es cuando podríamos de alguna manera comenzar a entender que la oración es la llave que abre todas las puertas. Cuando entendemos que la oración está hecha en la voluntad de Dios, o que lo que estamos pidiendo es bajo la perfecta voluntad de Dios. Por eso que debemos tener cuidado cuando nosotros apreciamos la oración simplemente como un canal de comunicación o como una forma en que Dios nos va a responder. La oración va mucho más allá que eso. Y por eso es que cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 12, vamos a conocer hoy día la historia de Pedro, pero de Pedro encarcelado. Y cómo la iglesia asume una actitud de oración, pero a pesar de estar en esa actitud de oración, parece que esa oración, aun cuando fue totalmente efectiva, en el momento de saber de Pedro, esta iglesia parece no creer. Y eso nos va a acontecer a todos nosotros muchas veces, que oramos y vemos respuestas de Dios, pero no lo creemos en el momento hasta que vemos hechos claros y verificables. Más bienaventurado es aquel que no vio y creyó. Entonces, vamos a compartir hoy día este tiempo cuando la iglesia va a orar. Y en primera instancia, ¿cierto? La iglesia que ora es una iglesia que va a conocer primero que todo la prisión y la liberación de Pedro. Va a conocer la prisión y la liberación de Pedro. Eso lo podemos ver entre los versículos 3 al 7 de este capítulo. Fíjense que antes de eso ocurre algo.
es ejecutado un segundo líder de la iglesia, es Jacobo. Jacobo era el hermano del Señor Jesús, Santiago, ¿ya? Y él es ejecutado, motivado obviamente por los religiosos de la época. Y aquí hay mucha mano religiosa, hermano, metido en la política para que se lleve a la ejecución a Jacobo. Estos son, por ejemplo, los saduceos. Son sectores influyentes. Cada vez que la iglesia del Señor se ha levantado con la palabra de Dios, siempre hay persecución. Por eso hoy día no tenemos persecución a la iglesia, sino que tenemos un cisma social, pero no un cisma de la iglesia como tal. Porque no existe hoy en día iglesia que esté haciendo definitivamente lo que debe hacer, que es predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Sino que estamos dentro de los templos, reunidos, congregándonos, compartiendo palabras, cantando alabanzas, pero no estamos haciendo lo que es la principal comisión de la iglesia, que es Mateo 28, 19. Y de predicar el Evangelio a toda criatura, ¿cierto? Y de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, en esa época no es así. Y cuando uno va, por ejemplo, al versículo 4 de este capítulo 3, de este capítulo 12, dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, toman a Pedro y lo ponen en una cárcel y al final está custodiado por 16 soldados. ¿Será necesario tantos soldados? Si Jesús no resucitó, si Jesús no es quien él decía ser, si el cristianismo no tenía mayor trascendencia, entonces ¿qué objetivo tenía? Que a un líder del cristianismo de esa época, recordemos que un capítulo antes en Antioquía ya le llamaban cristianos, ¿cierto? Los seguidores del camino de Cristo, si no tenía mayor relevancia en su vida, no tenía mayor influencia en el imperio de la época, ¿por qué ponerle 16 soldados? Aquí tenemos una señal y tenemos una evidencia clara de la resurrección del Señor. Era tal, el remesón al imperio romano, que la resurrección de Cristo ha llevado a que todo seguidor de él sea asesinado y principalmente sus líderes sean encarcelados hasta la ejecución, y no con 1 y 2 soldados, sino con 16 soldados. Y eso es lo que le ocurre a Pedro. Entonces, Pedro, bajo ningún punto de vista, va a poder salir de la cárcel mientras se espera un dictamen final del emperador. Fíjese, es un tiempo difícil para la iglesia, porque Pedro, hasta ese instante, es la cara visible, o quizá el principal líder entre los cristianos. Entre los apóstoles, el más visible hasta ese momento era Pedro, pero Pedro ahora está encarcelado. O sea, de alguna manera, para aquellos creyentes que veían visible la persona de Cristo, ¿cierto? Veían visible el testimonio de Cristo en la persona de Pedro, ahora este mismo Pedro estaba encarcelado. Entonces, ¿la iglesia qué hace? La iglesia no va a la Comisión de Derechos Humanos, ¿cierto? No va a la Comisión de Derechos Humanos, no va a la OEA, no va a la ONU, ¿cierto? Bueno, que no existía en esa época, pero no va a algún organismo romano a pedir ayuda que los auxilie, sino que la iglesia sabe que toda señal, todo milagro, todo prodigio se va a dar, pero por medio del Señor, no por armas humanas, porque nuestra pelea, nuestra batalla, no es con carne ni con sangre, sino con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Se entiende, no, hermano? Por lo tanto, la iglesia en ese primer momento sabe que Pedro encarcelado debe buscar la ayuda del Señor. Si vemos en esa imagen, que es una imagen muy gráfica, ¿cierto? Vemos a Pedro que está encarcelado. Pero fíjense lo que va a ir sucediendo con él. Recordemos que al leer el versículo 4 dice que cuando pasara la Pascua, Herodes iba a dar
la respuesta. No es el mismo Herodes que estaba en el tiempo del Señor Jesús. Este es Herodes Agripa. ¿Ya? Este es uno de los descendientes de Herodes el Grande. El mismo que mandó a matar niños hasta los 2 años. Pero este Herodes parece que en los genes estaba el mismo gen asesino. Porque él no va a tener piedad de los cristianos. Entonces, este mismo hace persecución sobre los cristianos y dice, después que termine la Pascua, vamos a ver qué hacemos con esto. Pero lo más probable es que le tocara lo mismo que le sucedió a Jacob, ser asesinado. Y en este afán de Herodes está que a Pedro lo custodian 16 soldados, hermano, 16 soldados. Pero que dice el verso 5, pero la iglesia hacía oración sin cesar. No había tiempo de silencio. No había tiempo de estar calmado. Había tiempo de orar. Había tiempo en que la iglesia debía estar de rodillas. Y creo que esta es una de las claves, hermano, cuando nosotros queremos tener victoria en nuestra vida. Si no tenemos victoria en nuestra vida sobre las tentaciones, si no tenemos victoria en la vida sobre nuestro carácter, sobre nuestro temperamento, si no tenemos victoria en la vida respecto a situaciones que todos los días nos trastocan, ¿cierto? O de alguna manera trabajan en nuestra mente, es porque nos falta oración. La oración es la llave que abre todas las puertas. La oración en el nombre del Señor Jesús nos trae la victoria. Amén. Y escúcheme bien, no he dicho nos trae respuesta, nos trae la victoria. ¿Te quiere respuesta de parte de Dios? Puede que sí, puede que no, o puede que espere. Pero lo único que sí sabemos es que cuando oramos al Señor, tenemos victoria. Entonces uno tiene que comenzar a ir chequeándose. ¿Cuánto tiempo durante el día es tiempo de oración? ¿Cuántos de los momentos difíciles que vivo los llevo a la oración? ¿Cuántas de las situaciones que estoy viviendo están pasando por el sedazo, ¿cierto? O por el colador de la oración. Porque si no hacemos oración, hermano, no hay victoria. Por eso cuando la iglesia ora, hermano, el infierno comienza a temblar. Pero si la iglesia no ora, somos simplemente espectadores en este mundo y no somos de importancia ni aún para el infierno. Porque no impactamos a nadie. Cuando un hombre, cuando una mujer se pone de rodillas, cuando un hombre o una mujer busca de Dios, comienza a ver señales, comienza a ver prodigios, comienza a ver los milagros que Dios va a hacer. Pero cuando la iglesia ora, mire, está claro que Herodes se ha colocado 16 soldados, es porque sabe también, y él sospecha, que de alguna manera a Pedro lo van a sacar de él. Él lo sabe. Entonces Herodes dice, cuídeme cuidado con él. Pero lo que no sabía Herodes es que Dios no usa armas carnales. Dios no usa a seres humanos como tal, simplemente, a ver cómo explicarse. Dios va a usar un ser humano, pero lo va a usar bajo su propósito, no bajo nuestro propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces cuando nosotros oramos, hermano, nuestra oración, nuestras peticiones y el tenor de nuestras oraciones no tienen nada que ver con el propósito que Dios tiene para nosotros. Fíjese, basta con que usted un día grabe una oración de la que hace. Nuestras oraciones más cotidianas tienen que ver con la añadidura. Pero ¿cuántas de nuestras oraciones tienen que ver con la santidad? ¿Cuántas de nuestras oraciones tienen que ver con la búsqueda incesante de la voluntad de Dios? ¿Cuántas de nuestras oraciones tienen que ver con que otros conozcan a Cristo? ¿Cuántas de nuestras oraciones tienen que ver, Señor, dame sabiduría para comprender tu palabra? ¿Cuántas de nuestras oraciones están basadas en eso? Y no simplemente en el hecho, líbrame de mis enemigos, líbrame de mi jefe, líbrame de los opositores, líbrame de esto. Caemos en la misma angustia que tiene hoy el mundo. ¿Cuál es el clamor del mundo hoy? La inseguridad, el miedo, el temor. El clamor hoy día de la gente es, queremos paz. Hermano,
la iglesia no tiene que orar por paz. La iglesia tiene que orar para que se haga la voluntad de Dios sobre la vida de la gente que vive en este mundo. Porque si esta gente no tiene a Cristo en su corazón, jamás va a conocer la verdadera paz. Jamás va a conocer la verdadera paz. Por eso el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. ¿Qué da el mundo? Ya que nos acercamos a la Navidad, hay por ahí un eslogan en un tiempo publicitario donde una empresa dice, entrevista a la gente de distintos empleos y ellos dicen, lo único que queremos es paz en esta Navidad. ¿Paz en Navidad cuánto? ¿Cuánto dura Navidad? ¿Unas horas? Nosotros necesitamos la paz de Cristo en el corazón las 24 horas del día. Y la paz verdadera se puede encontrar cuando hay una iglesia que ora. Cuando hay una iglesia que constantemente está buscando a Dios, esa iglesia tiene paz. Nada, ni aún una pastilla, hermano, le puede dar la verdadera paz. Cuando usted va por un cuadro de estrés a un psiquiatra, el psiquiatra hace un chequeo, una evaluación, y luego de eso le da una serie de pastillas. Si usted le dice que tiene crisis de angustia o crisis de pánico, por lo menos le va a dar 3 o 4 pastillas para el día. Pero para nosotros, el verdadero remedio a la crisis, el verdadero remedio a la angustia es Jesucristo en el corazón. ¿O no? ¿Por qué no predicamos eso? Ese día cuando fui a ver a mi mamá, al final decía, bueno Señor, se hacen las cosas como tú quieres. Yo llegué a un cuarto para las 2, había solo visita hasta las 2 de la tarde, ni siquiera alcancé a llegar a la casa a cambiarme ropa, fui con el equipo deportivo, tenía mi silbato puesto y entré nomás. Me encontré con algunos de Everton, yo dije, no, yo soy de Wander, ¿ya? Pero el asunto era, hermano, que al lado de la cama de mi mamá había una persona que estaba falleciendo su mamá. Y ella le dijo al médico, por favor, ¿me puede traer? Desesperadamente dijo, ¿me puede traer un cura, por favor, para que le haga el extremo unción? En ese instante, yo dije, Señor, es un alma que está partiendo en la eternidad. Y no va a venir un religioso a condenar más a esa persona a la eternidad sin Cristo. Porque la extrema unción no es bíblica, hermano. Y lo que predica un sacerdote tampoco es bíblico. Entonces le dije, Señor, voy a ir en tu nombre. Fue donde la señora, la hija, le dije, mire, yo soy pastor, no ando con la facha de pastor, le dije, pero si usted me permite orar por su vida, sí, pastor, por favor, gracias. Y cuando estaba ahí, tenía una tarjeta en la mano, le dije, Señor, en esta tarde lo que necesita esta mujer es salvación. Si tú me estás escuchando, le dije, Dios te puede dar sanidad en este momento, pero lo que tú necesitas es a Cristo como tu Señor y Salvador. Él murió por tus pecados en la cruz. Invítalo hoy a tu corazón como tu Señor y Salvador, para que Él te dé una eternidad en los cielos con Él. Y luego terminé de orar, oré por la muchacha que estaba muy afligida. Le dije, el único que puede dar paz a tu corazón y vida es Jesucristo, nadie más. Pero lo más importante, que Él venga a tu corazón y sea el Señor de tu vida. Arrepiéntete de tus pecados y déjate que entre en tu corazón. ¿Por qué lo hacemos? Es la gran comisión, sí. Pero si somos personas de oración, hermano, algo debe haber en nuestra cabeza. Algo palpita en nuestro interior que nos dice, haz la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que el mundo conozca que Jesucristo es el Señor y Salvador. Cuando la iglesia ora, hermano, entiende los propósitos de Dios. Miren lo que dice el verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, fíjense, pasaba la Pascua y Herodes le iba a sacar. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, si usted ve la imagen ahí, tiene a 2 soldados, uno a cada lado, con grilletes, cadena ahí. No se puede mover.
Si se para, se tiene que parar con los soldados. Si va al baño, va con los soldados. Pero ahí no va a salir. Y es porque el resguardo que tienen los soldados, hermano, es un resguardo de sentencia. Se te escapa el preso, mueres aquí mismo. Esa era la condición. A esos soldados estaban sentenciados. No se te puede arrancar Pedro, si no tú vas a pagar con tu vida. Fíjese. Entonces, viene esta instancia, como dice el verso 6. Herodes le iba a sacar, y aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Fíjese. ¿Qué hacía Pedro en ese momento, hermano? Dice en alguna parte que Pedro estaba orando. Fíjense lo que dice el verso 7. ¿En qué condición estaba Pedro? ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba durmiendo. ¿Qué nos da a entender que Pedro, mientras está en la cárcel, esté durmiendo? Que Pedro no tenía problema en quedarse dormido, porque sabía que había una iglesia. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando. ¿Qué hacía la iglesia mientras el pastor estaba en el hospital y su mamá se debatía entre la vida y la muerte? Entonces, ¿qué tenía que hacer el pastor? Dormir en calma. ¿Sí o no? Porque si hay una iglesia orando, uno sabe que no está solo. Entonces, ayer cuando hablaba con mi mamá, dentro de lo poco que podía hablar, porque tanto más de una semana con una manguera, ¿cierto? A propósito de lo que fue el respirador artificial. Entonces me decía mi mamá, yo lo único que sé, hijo, es que sé que había mucha gente orando por mí, y que si Dios me ha dejado una vez más con vida es porque tiene un propósito para mí. Amén. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Porque cuando la iglesia ora, hermano, hay milagros. Cuando la iglesia ora, hay prodigios. Yo no le puedo negar que el primer día, esa misma noche cuando mi mamá, porque yo fui el último que la vi en ese momento viva, fui la última persona que habló con ella, y después que la pase en un pabellón de urgencia y me diga la doctora, ¿sabe qué? Lo más probable es que la señora va a partir en esta operación porque no está en condiciones, pero tenemos que operarla sí o sí. Entonces yo lo primero que hice fue ir a un lugar, orar, estaba mi esposa conmigo ahí, y yo lo único que hice después fue llorar. Y lloraba, porque mi esposa me dejaba llorar y yo lloraba. Pero no lloraba porque no tenía esperanza. No lloraba porque no tenía consuelo. Yo lo que lloraba, hermanos, es por la impotencia del ser humano ante la muerte. Entonces yo me lloraba, me golpeaba y decía, ¿por qué? Pero la palabra del Señor dice, ¿dónde está, oh sepulcro, oh aguijón? ¿O dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está? Pero sabía en ese momento, ¿cierto?, que una iglesia comenzaba a orar. Entonces, hora más tarde llegó Maritza, llegó con su mamá y fueron a orar por mí. Fue Fabián, llegó más tarde también. Había una iglesia que ya estaba orando por mí. Había una iglesia que estaba orando. Entonces, cuando una iglesia ora, hay milagros, hay prodigios. Entonces usted se pregunta muchas veces, ¿por qué mi vida cae en una monotonía? ¿Por qué no hay respuesta a mis oraciones? ¿Por qué cuando clamo a Dios parece que llegar al techo y se devuelve? Porque falta oración, hermano. Falta tiempo de rodillas. Yo siempre voy a recordar al pastor Gigi Ávila cuando hablaba. Su vida era una vida de oración. Entonces cuando él iba a las campañas, había tremendos milagros, pero detrás de eso había mucha oración y ayuno, hermano.
Entonces hoy día no hay ayuno. Se puede perder el ayuno, pero no el desayuno. ¿Se da cuenta, no? Es que si yo no tomo desayuno, ando todo el día mal porque me fatigo, me mareo. Si una iglesia está en oración y a eso le suma el ayuno, es una iglesia que va a tener victoria, hermano. Hay muchas batallas que hemos librado este año y muchas de ellas las hemos perdido por la falta de oración, de ayuno. Ahora en términos personales, muchas de nuestras batallas han sido perdidas por la falta de oración. Entonces, Pedro está durmiendo. Dice el verso 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de la mano. Bueno, hay que reconocer que Pedro era bueno para la pestaña. Recuerden que cuando estaba con el Señor dijo, voy a orar, quédese aquí nomás. Dijo, no es posible, que pase una hora de fuego, y de nuevo estaba durmiendo. ¿Ya? Pedro era un nuevo Pedro en Cristo, había pasado el Pentecostés, pero el don del sueño lo tenía igual. ¿Ya? Yo creo que Pedro era bueno para la oración, pero de día, de noche. ¿Ya? Las vigilias de él eran de las 6 de la mañana en adelante, pero no antes de eso. Pero Pedro sí podemos destacar, hermano, que él tenía gran confianza en Dios. Ahora, hay que tener confianza, hermano, porque si usted mira la imagen, está al lado de dos soldados que tienen su espada. Y en cualquier momento de movimiento desenvainar la espada y listo. Pero Pedro confiaba en el Señor. ¿Y qué es lo que viene luego? Le dijo el ángel en el verso 8, cíñete. O sea, toma tu ropa, ¿cierto? Y átate las sandalias. Y lo hizo así, le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Entonces, fíjense que el ángel ni siquiera le tocó y le dijo, oh Pedro, clama en esta hora, porque viene un rema de Dios sobre tu vida. No, ¿cierto? No le dijo así. Le dijo, oye, ándate las sandalias, mira, toma tu manto y vámonos de aquí, sígueme. Pero Pedro estaba claro de lo que estaba viendo, ¿no? ¿Qué estaba pasando con Pedro? Pedro todavía estaba a medio morir saltando, ¿cierto? Todavía estaba en el impasse del sueño, todavía estaba como con anemia, ¿cierto? Una anemia profunda ahí, y no sabía si era verdad lo que estaba viendo o si era así. Incluso él lo va a asociar a una visión, pero él no tiene claridad, porque si él desde un principio él ha visto que era un ángel del Señor, yo creo que ahí mismo Pedro comienza a alabar a Dios, por mano. Ahí mismo, sin duda alguna, Pedro comienza a hablar, y ahí mismo le hubiese hablado a los soldados, este que está aquí al lado mío es un enviado del Señor, usted, pero no lo hizo. Y Pedro comienza a salir, por mano. Deja ahí, suelta las cadenas, pasa la puerta, quedan otros dos atrás, dos más, y pasa la fila de los 16 soldados que habían. Y ninguno lo vio, pues, hermano. Ninguno lo vio. Entonces, viene lo siguiente acá. El ángel lleva a Pedro fuera de la cárcel, pensando que todo esto aún era un sueño. Pero miren lo que dice el verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Fíjense. O sea, ni siquiera Pedro tuvo que abrir. Aquí no estaba David Copperfield y abrió la puerta, no. Aquí esto obra netamente del Señor sobre la vida de Pedro. Yo no le voy a contar, hermano, las situaciones que he vivido cada vez que he visitado hospitales o clínicas, pero he vivido situaciones que son fuera de lo natural. Fuera de lo natural. Yo le voy a contar una sola. Un día estaba en el hospital El Salvador,
Yo en esa época recién estaba trabajando en la Católica, era como el 2011, y en la noche, pasaba las 10 de la noche, me pasa a buscar ese, me digo, acompáñame al hospital en El Salvador porque está mi tío está muriéndose. Y mi mamá me pedido que vaya a orar por él. Llegamos al hospital El Salvador en esa época, hermano. Era un hospital a esa hora de la noche, pasillo largo, a media luz, tétrico, hermano, tétrico. Y entramos con mi esposa. Ella nos quiso entrar a orar por mi tío, me dijo, no, yo voy a orar desde fuera, ¿cierto? Voy a clamar por ti, por él. Y dije, esa me gusta, una mujer de oración, ¿ya? Y yo entré, pues, hermano. Paso la puerta y la primera camilla a la izquierda está mi tío. Y él se estaba muriendo, hermano. Y le digo al médico, ¿cuál es la sola conocida? Me dijo, no, este caballero ya es difícil que pase esta noche. Y le dije, ya, bueno, iba a orar por usted. Y mi tío, como podía, entre todo su dolor, decía, hijo, ora por mí antes de partir. Y me pongo a orar, por hermano. Y cuando estoy orando por él, yo estaba a este lado de la I, y por este lado se coloca una persona y me pone la mano aquí, ¿no? Y yo mientras oraba por él, dije, oh, bueno, vino mi esposa a orar conmigo, ¿no? Y seguí orando nomás. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor, porque su vida está en tu mano. Él se entregó al Señor esa noche. Y yo terminé mi oración. Y miro al lado para saludar a mi esposa y no había nadie, ¿no? No había nadie. Pero no me causó ni temor, ni miedo, ni nada. Yo entendí que el ángel del Señor estaba conmigo. Y estaba respaldando lo que estaba haciendo porque ahí había olor a muerte. Ahí la muerte rondaba la muerte y rodeaba a las personas. ¿Ya? Rodeaba es una forma de encerrar las dos palabras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Lo que el pastor dice que amén. Hermano, cuando la iglesia ora, la iglesia no debe temer. La iglesia tiene que hacer lo que Dios. Por eso este día sábado cuando fui a la otra persona, yo no estaba con la mejor facha, ni con algunos hubieran esperado un cuello clerical o un terno, ¿cierto? No. Pero en ese momento, lo que importa es lo que el Señor te mandó. Entonces yo entendí, claro, ver a mi mamá lúcida después de más de una semana y media, de que no reaccionaba, ver a lúcida era de gozo y de alegría. Pero también entendía que lo principal ahí era que un alma que estaba al lado de ella iba a partir a la eternidad sin Cristo. Y eso era el propósito de Dios. Entonces, si la iglesia está orando, la iglesia entiende los tiempos de Dios, los propósitos de Dios para todas las cosas. Entonces, usted tiene que alabar a Dios tanto en los tiempos buenos como en los malos. Entonces, cuando yo escuchaba ayer a mi mamá y me decía, hijo, yo sé que Dios con un propósito me dejó en esta tierra, nuevamente, amén. Claro, porque otra persona hubiese dicho, ¿hasta cuándo? ¿No? Glorificaba a Dios en ese momento. Pero había una iglesia que oraba, hermano. Y no estoy hablando de la iglesia de Misión Rescate, solamente había una iglesia multitudinaria en Cristo que estaba orando por ella. Entonces, si la iglesia se pone de acuerdo en la oración, ¿qué va a suceder? El avivamiento de 1909, aquí en Chile, es histórico a nivel internacional. No ocurrió en ninguna parte de Latinoamérica. El avivamiento de 1909 fue el momento en que el pastor William Hoover, comenzó a orar con su iglesia incesantemente en Valparaíso para que hubiese un avivamiento, para que la iglesia despertara y para que toda la gente de esa ciudad tuviese el conocimiento de la palabra de Dios. Y comenzaron a orar, a orar, a orar y a orar. Y no pararon de orar. Y se turnaban para la oración, para poder almorzar, o los que tenían algún turno de trabajo, para poder trabajar. Pero no dejaban de orar, hermano. Hasta que ese año, 1909, fue tan grande la presencia de Dios en ese lugar, hermano, que la gente, aún el relato histórico, dice que en ese momento llegaron bomberos porque pensaban que el templo, este pequeño templo, se estaba quemando, porque caía fuego del cielo, hermano. Caía fuego del cielo. ¿Acaso no dice la palabra, Señor, si nuestra fe fuera como un grano de mostaza? No diríamos esta montaña que se moviera allá y esta otra que se moviera al otro lado. Si una iglesia orara incesantemente, ¿qué veríamos nosotros no solo en nuestra vida, sino en aquellos que aún no conocen a Cristo, pero que por boca nuestra llegarían a Él?
Cuando una iglesia ora, hermanos. Fíjese, dice el verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaban los judíos? ¿Qué esperaban los judíos? Fue tan bueno el Señor, como usted lo ve en esa imagen, hermano, que el ángel lo encaminó hasta un lugar donde lo dejó solo, porque ya no había peligro. Así es el Señor con nuestra vida, hermano. Así es el Señor con nuestra vida. Hoy día la gente está violenta al extremo. Me tocó presenciar el día viernes, ahí en la reja, para intempestivamente un taxi y discutía con el pasajero. El hombre desde atrás le lanzó 2 combos al taxista y se bajó, y yo le tocaba la bocina para que se detuviera. Cuando voy a auxiliar después al taxista, me doy cuenta que era un hombre ya de edad, ¿no? La gente no respeta edades. Yo después seguí con el auto, traté de ver a dónde estaba el tipo, estaba a lo lejos, ya le tocaba la bocina para auxiliar. Pero hoy día la gente está violenta. Por la tarde, cuando me venía al lado una copé, un motorista, a una persona de un furgón escolar, a una mujer, sin respeto, hermano, la subió y la bajó a garabatos. No importó que fuera mujer ni que andaba con escolares. La gente hoy está violenta, hermano. La gente necesita la paz de Cristo. Pero no basta solamente con que llevemos el mensaje de salvación. No basta con que hagamos un evento masivo donde se reúna la iglesia. Hay que ir a la oración. Lo menos que hace la iglesia hoy es oración. Por eso no tiene fuerza. Por eso usted anda desanimado. Por eso le cuesta vencer. Porque falta oración. Si esta iglesia retomara lo que hacíamos los días viernes, orar, estaríamos en otra parada. No costaría tanto llegar con la palabra de Dios a la gente que uno le conoce. No nos costaría luchar contra aquellas tentaciones que tenemos. Cuando la iglesia ora. Por eso es que Pedro, de alguna manera, hermanos, yo creo que pensáis, pero yo cuando pasó el tema de Cornelio también hubo una visión. ¿No será otra visión más? Fíjense, la iglesia estaba orando por Pedro, pero Pedro no estaba orando. No basta con que la iglesia ore por los pastores también tienen que orar. Por eso que en Hechos capítulo 6, cuando se cogen a los diáconos, ellos les precisan y les dicen: porque nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y a la palabra, a la enseñanza de la palabra, pero también a la oración. Entonces, si una iglesia no ora, hermanos, no entiende los tiempos y los momentos de Dios para su vida. Entonces, es bueno que en este momento comencemos a pensar cuál es el mejor momento del día en que puedo orar. Y cuando me refiero a puedo orar, puedo estar tranquilo para orar sin que nadie me moleste. Yo creo que la mayoría de las veces es de madrugada, hermano. Es de madrugada. Pero hay que orar. ¿Qué dice el verso 11? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. Recordemos que en ese tiempo la iglesia no tenía edificios. La iglesia no tenía edificios. Algunos hablan que hasta ese momento estaban en las catacumbas, los antiguos cementerios. Pero la iglesia se congregaba en las casas en esa época, ¿no? No había local establecido, tenían que reunirse en casa. Y principalmente, y al parecer, la mamá de Juan Marcos era una mujer de recursos para haber permitido que tanta gente ingresara a su casa a orar. Y esa iglesia se congrega en ese lugar a orar. ¿Cuál debe ser? ¿Cuál debe ser la primera acción que uno
realice cuando llegue a este lugar? Orar. Y no orar porque en la antigua religión nosotros entrábamos ahí y no volaba ni una mosca, no. Lo primero que tenemos que hacer como cuerpo de Cristo cuando llegamos a este lugar es un tiempo de oración. Tiene que haber 10 minutos de oración antes de comenzar el culto. Tiene que haber ese culto de oración que se realiza el día viernes. Porque si no, la iglesia no solo cae en la monotonía, sino en el letargo, hermano. En la decadencia espiritual. Entonces, fíjese lo que dice el verso 12. Que estaba ahí, ¿cierto? Como bien manifiesta, y habiendo considerado que llegó a casa de María, la madre de Juan Marcos. ¿Y la iglesia qué estaba haciendo? La iglesia estaba orando. ¿Qué dice el verso 13? Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. ¿Qué hizo esa mujer? Salió a escuchar. En otras palabras, salió a atender. Recordemos que eran días de persecución y era importante saber quién estaba llamando a la puerta. No hubiese sido soldados romanos que de alguna manera escucharon algo sobre Cristo o alguna oración y venían a inspeccionar. Pero todo esto está ocurriendo mientras la iglesia ora. Observe, subraye, es una muchacha. Mire lo que dice el verso 14. La cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Estaba tan sorprendida, hermano, estaba tan agitada esa muchacha, y propio de la impulsividad de la juventud, que en vez de abrir la puerta, le fue a avisar a los que estaban adentro orando. Yo creo que era como el chaval, se desesperó, por hermano. O sea, la iglesia estaba orando y la iglesia tuvo respuesta. Hace un tiempo atrás, el Agustín se había tragado un pinche, ¿cierto? El día lunes tenía que sacarle ese pinche, o sea, había que operarlo. Y el día domingo estábamos ahí orando porque justo era tu cumpleaños, ¿cierto? Y bueno, dijimos, la iglesia tiene que orar. Y tomé al Agustín, oré por él, y al rato después, Pamela dice, le dieron ganas de hacer caquita. Y revisa el pañal y estaba el pinche. Pero ¿qué hicimos como iglesia? ¿Qué hicimos como iglesia? Nos pusimos ¿a qué? A orar. Mire, algo muy simple, hermano. No fue para que dice, no, hermano. Es algo muy simple. Orar. Porque a veces hacemos el camino del cristiano, del creyente, tan difícil, cuando la llave a la respuesta de Dios está en la oración. Ore, pues, hermano. Ore, pues, hermana. Lo primero es presentar nuestras situaciones al Señor. Luego de eso actuamos. Por eso hay una frase que se llama oración. Oración. Ore y después activa. Y es como dice en el libro de los Salmos. Ven y deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero deleitarse es, alaba al Señor primero. Dale la gloria a Dios. Honra al Señor primero. Después la respuesta. En el tiempo de Dios. Cuando Él quiere, Él lo va a hacer. ¿Ya? Pero mire. Sigamos con esta muchacha. Verso 15. Y ellos le dijeron, amén, hermana, gloria al Señor, nos respondió la oración, aplaudieron todo. Sí, el Señor ya respondió. Aquí tenemos a Pedro a la puerta. Por eso lo dijo, ¿no?
Dice el verso 15, y ella le dijo, "You are crazy. Estás loca. Estás loca", le dice. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, "Es su ángel". ¡Ah, es su ángel! Mira el Señor, qué bueno. Ya Pedro se fue a la presencia de Dios. Porque aquí la palabra es neuma. La palabra en el original es neuma. O sea, es su espíritu. O sea, Pedro ya partió a la presencia del Señor. Gloria al Señor por darnos esta respuesta de esta manera. ¿Por qué, hermano? Porque primero, quien le había dado la noticia era una mujer. ¿Se acuerdan cuando el Señor resucitó? Pedro y los discípulos no le creyeron. ¿Por qué? Porque era una mujer. Para el judaísmo, la mujer, la virinaca. Más encima, era una muchacha, hermano. O sea, por ser mujer, por ser joven, no podía ver a Dios. Es que la espiritualidad, hermanos, la espiritualidad no tiene que ver con edades, no tiene que ver con sexo. La espiritualidad tiene que ver con una búsqueda incesante y genuina de la voluntad de Dios. Y Dios le dio el privilegio a esa muchacha de ver a Pedro libre. Fíjense. Entonces llega la muchacha, le cuenta a ellos y ellos comienzan a cuestionar. Dicen, no, si no es Pedro, es su espíritu. Ellos creían que había muerto. Note algo más, hermano. ¿Qué estaba haciendo la iglesia cuando Pedro estaba en la cárcel? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo la iglesia cuando el ángel lo saca de la cárcel? ¿Qué estaba haciendo la iglesia cuando el ángel lo dejó? ¿Qué estaba haciendo la iglesia cuando Pedro caminó hasta la casa de la madre de Juan Marcos? ¿Y qué estaba haciendo la iglesia cuando Pedro llamó a la puerta? ¿Y qué estaba haciendo la iglesia cuando salió Rode a recibirlo? Y entonces, ¿qué pasó con la oración? ¿Qué pasó con la oración, por hermano? ¿Se dan cuenta, no? Por eso que a veces, hermanos, se van a orar. Y no hay sentido, no hay propósito en la oración. Metal que resuena. Nuestra oración no puede perder ni la fe ni la racionalidad. Si estábamos orando por Pedro, ¿por qué no habíamos de confiar que Dios lo iba a sacar de ahí? Por eso, la iglesia tiene que orar y orar en el Espíritu. ¿Sabe cuál es lo que es orar en el Espíritu, no? Entonces, orar en el Espíritu, cantad en el Espíritu. ¿Cierto? Esto es orar en el Espíritu, hermano. Ya, una lluvia de la palabra. Esto es orar en el Espíritu, hermano. Cuando en mi oración hay palabra de Dios. No sé qué orar, pastor. Ya no tengo palabras. ¿Tiene Biblia, hermano? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cómo es que no hay que orar, hermanos? Orar en el Espíritu es orar con la palabra de Dios. La oración efectiva es una oración en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está plasmada en su palabra. Entonces la iglesia, es verdad, estaba orando, amén. Pero se olvidaron de que tienen a un Dios que responde.
Entonces, hay que tener cuidado, hermano. Cuando oramos, no podemos esperar que la respuesta de Dios sea un sí, porque puede que sea un no. Y tampoco podemos esperar que la respuesta de Dios sea en el momento, porque puede que sea en espera. Pero en todo eso tiene que haber palabra de Dios. Tú eres el soberano, tú eres el dueño, tú eres el omnipotente, tú sabes lo que hace el Señor y a ti sea toda la gloria. Con frazada o sin frazada, la gloria sea a Dios. ¿Sí o no? Así lo hizo esa abuelita, por favor. ¿Se acuerda de la frazada, no? Un día una abuelita, por favor, estaba en la iglesia y cada vez que el pastor le daba una palabra, gloria a Dios para siempre. Y el pastor decía, gloria a Dios para siempre. Y todas las reuniones era lo mismo y el pastor ya estaba cansado. La hermana era de escasos recursos, ya era invierno, tenía mucho frío. Pastor, antes de comenzar el culto se acerca y dice, mire hermanita, le voy a pedir un favor. Yo le voy a regalar una frazada porque ya en el invierno es duro, ¿cierto? Usted se abrigue bien, pero por favor, cuando yo esté predicando, no digan gloria a Dios. La hermana se quedó callada, no. Y mientras predicaba el pastor, la hermana con frío ahí trataba de contenerse para no decir gloria a Dios. Pero ya al momento determinado no pudo más y dijo la abuelita, con frazada o sin frazada, gloria a Dios para siempre. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, yo creo, hermano, que cuando uno vive bajo la voluntad de Dios, uno no puede callar. Uno no puede dejar de darle la gracia al Señor. Cuando nuestras oraciones son bajo la voluntad de Dios, uno alaba al Señor. Y quiero finalizar con lo siguiente, hermano. Porque fíjese lo que sucede. Verso 16. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Fíjese. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Bueno, Pedro no sabía aún de la muerte de Jacobo. Pero fíjese, Pedro llega a aquel lugar. Eso habla de la respuesta a una iglesia que ora. Si usted quiere ver a sus seres queridos en este lugar escuchando palabra de Dios, usted tiene que pelar su rodilla, hermano. Si usted quiere ver a sus compañeros y compañeras de trabajo conocer al Señor, usted tiene que humillarse ante la presencia del Señor y pelar la rodilla. Hoy día le enseñaba en la mañana a los hermanos, en 2 Timoteo capítulo 2, antes de la exaltación del Señor vino la humillación. Aquel que quiere que Dios le exalte, primero se tiene que humillar. Aquel que quiere la respuesta de Dios, primero tiene que humillarse ante la presencia del Señor. Si no, nunca va a haber respuesta, hermano. Por eso, desde hoy, marque un precedente en su vida. Comience a orar. Diga, aunque no tenga fuerzas, qué bueno que no tenga fuerzas, porque el Señor renueva nuestras fuerzas como el búfalo. Qué bueno que no tenga ánimo, porque del Señor viene nuestra fortaleza. Que dice el Salmo 18, te amo, oh Jehová, castillo mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Si Él es su fortaleza, a Él tiene que buscarle, porque el día que usted tenga la victoria, a Él le va a dar la gloria. Por eso esta noche, váyase con la idea, hermano, de que tiene que comenzar a orar más y más. Ya viene el tiempo de descanso, viene el tiempo de las vacaciones para algunos. Ya viene el tiempo que va a tener más horas libres. Venga a orar, hermano. Venga a orar, hermano. Deje de hacer en el WhatsApp, de colocar like, un me gusta o una manito y comience a orar, hermano. Comience a orar, hermano. Para que cambie la situación en su vida. Cuando la iglesia ora, hay respuesta. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Bendito sea el Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor, esta noche. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno con nuestras vidas. Señor, cuando leemos los versículos 18 al 19, nos damos cuenta que hasta los mismos soldados descubrieron lo que había ocurrido y se asombraron
El mundo debe asombrarse cuando ve a una iglesia orando, porque ve milagros, ve señales, ve prodigios. Si nos toca visitar un hospital, si nos toca visitar una cárcel, si nos toca visitar un hogar, quien va ahí primero eres tú, Señor. Y todo lo que se haga en ese hogar, en ese hospital, en esa cárcel, debe ser para la gloria tuya, Dios. ¿Cuántas veces esperamos milagros en nuestra vida y no lo hay, Señor? No lo hay. Y no lo hay porque hemos dejado de orar.